Chelo, y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pan relleno de guayaba. Va trenzado y la masa es muy suavecita y queda muy doradito al hornearlo. Así que ya mismo nos ponemos el delantal y vamos a preparar este rico pan con guayaba. Para la receta de hoy vamos a comenzar preparando un pie disolviendo en 250 gramos de agua tibia, 50 gramos de levadura en pasta a los que le vamos a agregar una cucharada de harina y una cucharada de azúcar del total que tenemos en la receta. Disuelves muy bien estos ingredientes y los dejamos descansar por 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto vamos a batir en un bol 120 gramos de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y 2 huevos enteros. Batimos bien esta mezcla hasta formar una pasta y le vamos a agregar 120 gramos de azúcar y 30 gramos de leche en polvo. Luego le vamos a agregar el pie que ya está fermentado y mezclamos todo muy bien. Agrégale 700 gramos de harina de trigo todo uso y vamos a comenzar a formar una pasta. A la que le vamos a agregar 10 gramos de sal. Vuelca la masa sobre la mesa y la comienzas a amasar con tus manos. Si ves que está un poco húmeda, la puedes espolvorear ligeramente con harina. La forma de amasar que más me gusta es extender con la palma y recoger con los dedos. Y voy girando la masa para que con el calor de las manos vaya activando la levadura. Toda la masa la coloco en un bol donde haya agregado un poquito de aceite, cubro la masa con el aceite y lo tapo con un plástico y lo dejo descansar por hora y media. Mientras que descansa la masa, voy cortando rebanadas de la jalea de guayaba. Este dulce de guayaba, según el país en donde esté, se puede conocer con diferentes nombres, que puede ser dulce de guayaba, jalea, bocadillo o pasta de guayaba. Vuelca la masa ya fermentada sobre la mesa, le quitas el gas y la vuelves a abolar y la dejas descansar por 10 minutos. Puede ser tapada con un pañito de cocina. Luego vamos a extender la masa con un rodillo de forma rectangular.
hasta que alcance aproximadamente una medida de entre 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Pero estas medidas son opcionales. Es según cómo tú extiendas la masa y el grosor que le des. El grosor debe ser aproximadamente de entre 8 a 10 milímetros. Luego, con una rodaja la vamos a cortar en 3 partes iguales. Y vamos a rellenar cada una de las partes con las rebanadas de la jalea de guayaba que ya la tenemos cortada. Después tomas un lado de la masa y luego otro lado de la masa que cubra este, para envolver bien toda la jalea de guayaba. Y presionas con los dedos para sellar este paquete. Luego, para asegurarnos de que esté bien cerrado, puedes rodar cada una de las tiras sobre la mesa hasta que veas que queda bien sellado. Coloca las 3 tiras de masa y únelas por una de las puntas. Vamos a comenzar a entrenzar el pan. Toma una de las tiras, puede ser la que está a la derecha, y la llevas al centro, y la que está en el centro a la derecha. Luego tomas la que está a la izquierda y la llevas al centro, y la del centro la llevas a la izquierda. Y así sucesivamente repites este movimiento hasta terminar con todas las tiras de masa, que luego vas a presionar en la punta para que quede bien sellada. Transfiere la trenza de masa a una placa de hornear y deja fermentar el pan hasta que duplique su volumen, por lo menos 1 hora. Vas a precalentar el horno a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Pintas todo el pan con huevo batido antes de introducirlo en el horno y lo vas a hornear aproximadamente de 30 a 40 minutos hasta que lo veas bien dorado. Cuando lo saques del horno, inmediatamente lo vas a pintar con un poquito de mantequilla derretida y lo espolvoreas con azúcar. Y listo. Espera a que enfríe para que lo puedas cortar y lo puedas disfrutar. Espero que esta receta de pan de guayaba te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo puedes escribir en el buzón de comentarios que tiene YouTube. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal. Por aquí te dejo el enlace para que te suscribas, así sabrás qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué temas vamos a conversar. Por aquí te dejo el enlace para que te suscribas. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!